Tras el triunfo de AMLO en las elecciones de 2018, distintas figuras de la esfera política señalaron que el PRI y Morena habían acordado un pacto de impunidad, el cual se bautizó como Primor. El pacto supuestamente aseguraba una transición tranquila y garantizaba impunidad para ciertos personajes del tricolor, entre ellos, claro, el expresidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, si es que existió dicho pacto, parece que ya terminó, pues las denuncias realizadas esta semana por Emilio Lozoya incluyen al mismísimo Peña, quien podría convertirse en el primer presidente en la historia de México en ser enjuiciado. El pasado 28 y 29 de julio, el exdirector de Pemex tuvo sus primeras audiencias por los casos Odebrecht y agronitrogenados, y en ambas fue acusado de los cargos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Desde entonces, su defensa ha negociado con la Fiscalía General de la República la continuación de su acuerdo de colaboración, con el cual Lozoya debe aportar nombres y pruebas suficientes para poder procesar a sus superiores, es decir, a la cúpula más alta del gobierno peñista, y esta semana Lozoya demostró que sí está comprometido con el acuerdo. El fiscal Gertz Manero anunció que el exfuncionario denunció formalmente al expresidente Peña y a quien fue su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por haber gestionado sobornos que superan los 500 millones de pesos. Y un día después, el presidente López Obrador dijo que es claro que Peña tiene que declarar por las acusaciones lanzadas en su contra, por lo que podemos interpretar que el supuesto pacto del pasado entre el Primor ya expiró. ¿Pero qué dicen las denuncias? De acuerdo con el exdirector de Pemex, Peña y Videgaray dirigieron y repartieron 100 millones de pesos provenientes de los sobornos de la compañía Odebrecht para pagar asesores internacionales durante la campaña presidencial del priista en 2012. Para ponerte en contexto, en la recta final de la contienda electoral de esos años, Ricardo Monreal, quien en ese entonces se desempeñaba como coordinador de la campaña de Andrés Manuel, denunció que Peña contaba con 20 asesores extranjeros, los cuales estaban encargados de hacer una supuesta estrategia sucia en contra del tabasqueño. Asimismo, Monreal identificó a 14 de los 20, indicando que 3 eran estadounidenses, 3 argentinos, 2 venezolanos, 2 españoles, uno de Portugal, otro de Ecuador, otro de Colombia y otro más de República Dominicana. Sin embargo, en esos años las acusaciones fueron calificadas por Videgaray como auténticas payasadas y burdas mentiras del tamaño de la catedral. No obstante, hoy no parecen tan descabelladas, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias puede haber por estos presuntos ilícitos? Los delitos electorales, de acuerdo con los expertos, en su forma más grave, pueden alcanzar hasta 9 años de prisión. Pero hay malas noticias. Los especialistas coinciden que es poco probable, casi imposible, que sean aplicados dado que prescriben o dejan de tener efecto legal a los 5 años, plazo que ya venció. Por otro lado, el segundo delito hace referencia a cohecho y corrupción. En cuanto al primero, de acuerdo con las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht en poder de la Fiscalía, a cambio de los sobornos inyectados a la campaña de Peña, la constructora recibió contratos de obras y servicios. De acuerdo con el Código Penal Federal, la pena por el delito de cohecho va de los 2 a los 14 años de prisión y su periodo de prescripción es de 8 años, por lo que Peña y Videgaray aún podrían sufrir el peso de la ley. En cuanto a corrupción, Lozoya declara supuestos pagos de sobornos a legisladores para aprobar reformas que en total suman 400 millones de pesos. En esta acusación hay 3 casos concretos. El primero son las reformas estructurales. Según el exfuncionario, entre 2013 y 2014, Peña Nieto y Videgaray le ordenaron movilizar 120 millones de pesos para comprar votos en el Congreso y concretar la aprobación de dichas reformas. En este sentido, un diputado y 5 senadores están involucrados, y aunque el fiscal no ha revelado su identidad, algunos nombres como Marco Bernal Gutiérrez, Ricardo Anaya, David Penchina y Carlos Romero de Champs ya suena por ahí. El segundo caso es la reforma energética. Lozoya afirma haber dado sobornos por 200 millones de pesos para la aprobación de la reforma que abrió el sector energético a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Y por último, el tercer caso es sobre etileno 21. Lozoya asegura haber dado un soborno por 84 millones de pesos a legisladores y al secretario de Finanzas de un partido para la autorización del megaproyecto petroquímico. Y ojo, que este último tema no solo involucra a funcionarios del sexenio de Peña, sino también al exmandatario Felipe Calderón. Sí. Según un reportaje de la revista Proceso, cuando Calderón fue secretario de Energía y luego presidente, ideó el contrato etileno 21 para favorecer a Marcelo Odebrecht. ¿Y cuál es la pena por estos cargos?
Tanto el de peculado, que implica un desvío de recursos públicos, como el de enriquecimiento ilícito son delitos de corrupción y tienen la misma pena de prisión que el de cohecho, es decir, de 2 a 14 años de cárcel y prescriben en 8 años, por lo que todavía aplican. Y quizá no solo exista la posibilidad de que caiga el exmandatario priista y su secretario de Hacienda, sino también su antecesor Calderón. Finalmente tenemos el tercer delito, crimen organizado. Para el penalista Regino y la abogada Medina, existe una alta probabilidad de que el exsecretario de Hacienda y el expresidente priista puedan ser responsabilizados de delincuencia organizada. De acuerdo con los expertos, el beneficio legal que busca Lozoya está sujeto a que evidencie delitos más grandes que los que se le imputan a él, por lo que crimen organizado es uno de los considerados graves ante la ley mexicana. Regino explica que tan solo por ese delito la pena va de los 20 a los 40 años de prisión y para que prescriba aún faltan décadas, así que sin problema Peña y Videgaray pueden ser detenidos. Mientras tanto, las declaraciones de Lozoya han provocado reacciones encontradas. Por un lado, los legisladores de Morena aplaudieron la actuación de la Fiscalía General de la República por hacer justicia. Por ejemplo, el senador Martí Batres dijo que estamos viviendo procesos inéditos en la lucha contra la corrupción, ya que se está desnudando el corrupto sistema político del pasado. En contraparte, senadores y diputados priistas advirtieron que los dichos de Lozoya deben probarse. La expresidenta del PRI, Claudia Ruiz Maceo, resaltó que Peña Nieto tiene derecho de acudir ante las autoridades judiciales y dar su versión de los hechos, y el Partido Revolucionario Institucional aseguró que está a favor de que se sancione a cualquier funcionario público que haya violado la ley y reafirmó que el PRI de hoy no es ni será tapadera de nadie. Por último, quizá en este punto te estás preguntando ¿y qué han dicho Peña y Videgaray? La respuesta es nada. Lo único que se sabe hasta el momento es que de acuerdo con el intelectual Edgardo Buscaglia, el exmandatario vive en España y que Videgaray, según la periodista Dolia Esteves, vive solo en un departamento en Cambridge, en Estados Unidos. Así, en resumen, con el caso Lozoya podemos intuir que tras 20 meses queda terminado el pacto de no agresión entre el nuevo gobierno y su antecesor, o sea, se acabó el primor. Espero que te haya gustado el video de este jueves, si fue así no olvides darle manita arriba y contarnos acá abajo en los comentarios. Pues bueno, Lozoya ya dio su versión de los hechos, ya hizo sus denuncias ante la fiscalía. ¿Crees que tanto Peña Nieto como Luis Videgaray vayan también a dar su versión? Antes de que te vayas también, si no lo has hecho, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos todos los días. También nos puedes seguir en redes sociales, nos encuentras como Mientras Tanto en México, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y puedes visitar diariamente www.mientrastantoenmexico.mx, donde todos los días, de lunes a domingo, te contamos qué está pasando en el país. ¡Fuchi, caca! Un beso. Regrésamelo. En esta acusación. Es sobre etileno. ¿Estás viendo lo que hace? Vuelta.